En esta sección ahora vamos a continuar con cómo se procesan los datos para una distribución de frecuencias en datos cuantitativos. En las secciones anteriores estuvimos trabajando con datos cualitativos. Recuerden que la diferencia es que ahora sí vamos a poder hacer este tipo de observaciones en cuanto a mediciones directas. En el caso anterior, recuerden que estábamos haciendo sondeos en cuanto a cualidades, por ejemplo, géneros o por ejemplo, ideologías en partidos políticos o religiones, estados de procedencia, tipos de sangre. Recuerden que todos este tipos de clasificaciones son cualidades. Ahora la diferencia es que vamos a ver cómo se trabaja con datos. Ahora vamos a ver, por ejemplo, cosas como estaturas. Vamos a poder hacer estratos en escalones, en grupos. Vamos a decir, a ver, las personas que tengan entre tal y tal estatura, después entre tal y tal, vamos a poder hacer este tipo de sondeos. Entonces recuerden, esto ya viene de cantidades, por eso estamos hablando de datos cuantitativos. Bueno, entonces, como nos está diciendo, hay muchas similitudes entre las distribuciones de frecuencia cualitativa de nuestros datos y las distribuciones de frecuencia cuantitativa. Entonces vamos a compartir algunas características y vamos a ver ahora cuáles son las formas en las que ahora nosotros vamos a poder hacer nuestro procesamiento de datos. Ahora nosotros vamos a tener rangos, vamos a tener este tipo de clasificaciones por rangos, ya no vamos a tener cualidades. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Tenemos este ejemplo donde nos habla de lo siguiente. Dice, la siguiente tabla nos da la distribución de frecuencias para la prueba de inteligencia de Stanford Binet. Esta es una métrica que se utiliza para determinar lo que es el coeficiente intelectual, el IQ. Entonces aquí tenemos para 75 adultos. Aquí la diferencia de las distribuciones de datos cualitativas es que ahora sí ya podemos hacer esto. Podemos poner nuestra información en rangos. Podemos dar aquí nuestros rangos de clases. Esto se va a llamar clases, estos escalones en los que vamos a ir dividiendo nuestros datos. Hay ciertas reglas que se siguen para este tipo de procesamiento de datos, para ver cuántos escalones ponemos, para ver cuántas clasificaciones se eligen. Entonces, nuevamente esto viene de un procesamiento de datos en bruto. Tenemos aquí las encuestas, o en este caso los puntajes que se obtuvieron para estos 75 personas. No se tienen en ningún orden en particular y después se procede a llenar esta tabla indicando la frecuencia que nosotros tenemos aquí. ¿Qué quieren decir estos números de la frecuencia? Pues nada más las veces de personas que caen en este tipo de categorías. Aquí pues bueno, nos dice 8 personas están en el rango de 80 a 94, 14 están en el rango de 95 a 109, etc. Noten algo bien importante. Fíjense cómo no se tienen que traslapar, no tienen que empalmarse las categorías. Por ejemplo, si aquí hubiera empezado también desde 94, una persona que tuviera 94 de IQ entraría en las dos clasificaciones, entonces ahí tendría un problema. Son parte de las reglas que vamos a ir viendo más adelante. A partir de aquí también se pueden hacer gráficas de barras, o también se pueden hacer gráficas de pastel o de pie, como lo vimos en la sección anterior. Es exactamente lo mismo. Bueno, vamos a continuar con más características que se pueden extraer a partir de estas clasificaciones o estas clases que tenemos aquí. Empezamos entonces con lo siguiente, con esta definición. Dice, para establecer el ancho de clase en un grupo de datos, debemos de restar o sustraer el valor mínimo con el valor máximo de nuestro conjunto de datos. Tenemos aquí nuestros datos en bruto y lo recomendable es acomodarlo en orden ascendente o descendente. Por ejemplo, calificaciones. Recuerden que estamos hablando ahora ya de cuestiones cuantitativas, estamos hablando de cantidades ya. Entonces vamos a pensar que nosotros tenemos la calificación más baja en un grupo y la calificación más alta. Tendríamos entonces ya acomodados en orden ascendente, generalmente se pone así, lo siguiente. Ya tenemos entonces el valor mínimo y el valor máximo. Después lo que se hace es que este resultado se divide en el número de clases que nosotros queremos manipular. Entonces ahora tenemos esta resta, tomamos el número máximo, restamos el número mínimo y dividimos entre el número
de escalones que nosotros queremos. Vamos a ver ya al final de esta sección cómo se puede establecer un número óptimo de estos escalones. Entonces ahora, por ejemplo, tenemos en este caso que les acabo de mencionar la calificación más baja en un grupo contra la calificación más alta. Se hace esta resta y después se divide entre, digamos, 5, 6, 20 clasificaciones dependiendo de cuán dispersos están mis datos. Si están muy pegados mis datos, entonces n tiene que tener ciertas características. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Eso es lo que se conoce como ancho de clase. Vamos a ver la siguiente definición. Ya que nosotros obtuvimos nuestro ancho de clase, esa operación que acabamos de hacer, vamos entonces a sumarle al valor mínimo de nuestra escala. Entonces ya tenemos nuestra base de datos y tenemos el valor mínimo al cual le vamos a sumar nuestro ancho de clase. Este número que obtenemos entonces va a ser nuestro primer y va a ser nuestro número más pequeño de nuestro límite de clase. Entonces vamos a comenzar con nuestros escalones. Vamos a empezar a clasificar distintos intervalos. Vamos a tener de distintos a distintos valores y vamos a tener una serie de secuencias que tenemos aquí. Entonces este número que tenemos aquí va a ser el número mínimo. Después le vamos a sumar el ancho de clase, que es esto que tenemos aquí, para tener la primera clasificación de nuestro grupo de datos, para obtener la clase superior de nuestro límite. Entonces esto que tenemos aquí va a ser nuestra clase superior. Entonces vamos a tener estas fronteras para los cuales ir metiendo nuestros valores. Digamos, son cajones en los cuales vamos a ir si una medición pertenece o no pertenece a esta clase. Este proceso debe de seguir hasta llegar al máximo, es decir, hasta llegar a este número. Vamos a tener esta parte de aquí en nuestro grupo de datos. Muchas veces, como estamos haciendo una aproximación, no se llega a este número máximo. Tenemos que pasarnos un poquito para que nuestra clase incluya al último número. Generalmente entonces eso depende de ciertas características que vamos a ver a continuación. Vamos a ver ahora la última definición en esta sección. Por último tenemos esto, tenemos que si el valor más pequeño de nuestro límite es sumado al valor más grande de nuestro límite, es decir, por ejemplo, si tenemos una clasificación numérica, en la primera clasificación vamos a poner que esto va de 10 a 19, de 20 a 29, etc. Entonces esto es, digamos, una clasificación arbitraria de 30 a 39. Si nosotros hacemos esta secuencia, nos está diciendo, vamos a tomar el valor más bajo de nuestro límite de clases. El valor más bajo, por ejemplo, en el primer escalón es 10. El límite superior, entonces aquí es 19 para cualquier clase. Entonces esto aplica para cualquier escalón. Y si nosotros lo sumamos y dividimos entre 2, vamos a tener la marca de clase. ¿Qué quiere decir esto? No es otra cosa más que obtener el promedio para este sistema. Entonces, por ejemplo, si hacemos la suma, esto es 10 más 19 y dividimos entre 2. 10 más 19, esto es 29, lo dividimos entre 2. Esto va a ser 14.5. Este número que tenemos aquí se conoce como nuestra marca de la clase. No es otra cosa más que sacar el promedio. Si nosotros sacamos el promedio de cada uno de estos elementos, vamos a tener nuestra marca de clase. Muchas veces se utiliza para definir nuestro intervalo que estamos trabajando. Entonces, la marca de clase para una clase es el punto medio de nuestra clase y a veces es llamada punto medio de nuestra clase en lugar de marca de clase. Entonces, en este caso no es otra cosa más que un promedio. Esas son las definiciones que vamos a ver. Vamos a concluir el día de hoy con algunas, ya nada más con unas generalidades que tienen que cumplir nuestras clases que estamos viendo aquí. Entonces, cuando formamos nuestra distribución de frecuencias, las siguientes generalidades pueden seguirse. Entonces, son algunas recomendaciones que marca este autor. Entonces, nos dice que el número de clases debe de estar entre 5 y 15. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos nuestro grupo de datos, digamos calificaciones que se tienen en un grupo o estaturas o mediciones en un proceso industrial o ventas en una cadena de una empresa,
nosotros tenemos que clasificarlo en un número no máximo de 15 y mayor de 5. Es decir, si nosotros ponemos solamente 2 clasificaciones, pues entonces ahí sí estamos perdiendo mucha información. Tenemos que poner al menos 5 clasificaciones para poder tener bien definidos ciertos grupos en cuanto al comportamiento de nuestro sistema. Recuerden que esto es una sugerencia solamente. Van a haber casos en los que va a ser necesario más clasificaciones, y va a haber casos en donde solamente puede aplicarse bajas clasificaciones, unas 2 o 3 clasificaciones. Todo esto depende de nuestros datos que estemos manipulando. Cada valor de dato debe de pertenecer a uno y solo a una de las clases. Es lo que les mencionaba. Para eso nosotros tenemos que definir que nuestros intervalos, o sea, nuestros límites en nuestras clases, no se traslapen de uno a otro. Por ejemplo, si yo tuviera de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, y yo quisiera acomodar mis datos, ahí tendría varios problemas, porque si se fijan, una medición que caiga exactamente en 20, ¿dónde lo cuento? ¿En la clase, en la primera clase o en la segunda? Entonces ahí tendría información que se repite. Entonces aquí una cosa muy importante es que cada dato tiene que estar en una sola clasificación. Entonces, para eso nos ayuda el último punto. Tenemos que la clase superior y los límites de la clase inferior no pueden ser los mismos. Eso es lo que les estaba diciendo aquí. Este 20, este 30 que tenemos aquí está haciéndonos que tengamos este tipo de errores, que una medición aparezca 2 veces. En estos casos, el nuevo límite debe ser recorrido hacia arriba. Para arreglar entonces este problema, lo que se hace es lo siguiente. Se pone de la siguiente forma, se pone de 10 a 20. Y por ejemplo aquí el siguiente intervalo, o pudiéramos recorrerlo de otra forma, pudiéramos ponerlo de 10 a 19, por ejemplo, en este caso, de 20 a 29, de 30 a 39. Se puede recorrer para evitar estos problemas. Si se fijan entonces, ahora ya no tendríamos el problema que se están encimando o repitiendo 2 valores cuando nosotros hagamos la medición. Cuando yo tenga un valor de 20, una medición de 20, digamos que estos fueran ventas en una empresa, una sucursal que haya tenido 20 ventas en un día, a lo mejor solamente va a entrar en esta clasificación. Ya nosotros pudiéramos clasificar como, digamos, bajas ventas, este primer escalón, medianas y altas ventas. Entonces ya es información que uno define dependiendo de la estrategia que uno tiene. En cualquier proceso industrial se siguen este tipo de métricas para acomodar nuestros datos. Entonces, bueno, con esto terminamos esta introducción ya a lo que es el procesamiento de datos cuantitativos. Recuerden, ya estamos viendo cantidades. Comparten algunas similitudes con el proceso cualitativo, pero como recuerden que estamos trabajando en cuestiones de ingeniería, en cuestiones de ciencia, pues nos estamos enfocando más a la parte de cantidades, a la parte cuantitativa. Entonces con eso concluimos el día de hoy.